Hay muchas crónicas. Hay una crónica aquí que es fundamental en la carrera ya o en la proyección que tiene la carrera de Servín, que es la de Los Herederos de Diablo, ¿no? Es una crónica. ¿Cómo se dice en esa crónica ya? 6 años. Unos 6 años, sobre las peleas de perros en el DF, ¿no? El mundo mafioso desde el que salen, que a mí me encanta cómo empieza la crónica, porque es una como una estética muy cinematográfica, ¿no? El hombre que va acercándose con se ve que va acercándose hacia el lugar donde quedó de vez, porque lo va a llevar a las peleas de perros, pero va recorriendo, ¿no? un camino cenegoso, ¿no? Lodoso, destruido, que es una crónica que, según se entiende aquí, llegó a escribirse después de otra crónica que él estaba investigando sobre las apuestas en el frontón, ¿no? Que presentan realidades que uno piensa que son así como exclusivas, de grupos muy marginados y muy mínimos, ¿no? En la Ciudad de México, y de pronto, bueno, uno se da cuenta que son complejos mucho más grandes, ¿no? Asociaciones mucho más grandes, que a la vez están unidas a otros fenómenos de la ciudad que pasarán inadvertidos para el turista, tal vez, o para quien piense que la Ciudad de México es como las series del Canal 11, ¿no? Solo Polanco, la Narvarte y todos bien bonitos. Oye, hipsters, sí, soy tu fan y esa onda, ¿no? Bueno, los personajes que pasan por estas páginas van desde el anonimato más público, de todos nosotros, que habita las cantinas, que aquí son alrededor de la Merced, y que en Monterrey serían pues por Villagrán o por Madero, ¿no? Más o menos como para cachar el ambiente. A personajes que por públicos y por la desmemoria del mexicano tienen al anonimato después, como la Mataviejitas, que hay una crónica que me encanta que se llama Rojo L'Oreal, ¿no? Descubre lo que es el sabor de la fama antes de tenerla, ¿no? La lucha libre, pero no voy a contar todo lo que salga para que vayan a comprar el libro y lo lean, pero es una crónica increíble, donde también Servín analiza la psique, ¿no? y las estructuras mentales de todas estas personas y de todos estos personajes que pueblan la ciudad, desde los chineros que andan chingándose gente para... El chinero es un asaltante, un tipo de asaltante típico de la Ciudad de México. Podemos hacer una demostración ahorita de cómo chinear. Bueno. Y curiosamente utiliza una técnica similar de asalto a la que empleaba la Mataviejitas para para matar a sus víctimas, ¿no? Sí, porque involucra... Es la llave china que se usa en la lucha libre, esta que lo ahorcan a uno por atrás, ¿no? Y que el santo y todos estos superhéroes se la quitan tan fácil, y pues que no es así. Y que son difíciles. Después de las crónicas, como las que había... esta es buenísima, bienvenidos a bienvenidos a Ciudad Plantón, ¿no? Que es desmitificadora totalmente de lo que fuese el plantonote pro López Obrador 2006, ¿no? Y incidentalmente, ¿no? Servín solo comiendo descubre la verdadera cara del intelectual detrás de López Obrador, que está en el hotel y bueno, finalmente la última sección, porque no quiero yo ser el único que hable, Servín está aquí para eso, es Retrato Hablado, que es una sección mucho más breve con retratos de personajes. No llegan a la crónica, pero crean un mosaico que completa este libro. En la poética clásica aristotélica, una tragedia necesitaba haber sido hecha de 3 actos, ¿no? Que contaran bien una sola acción, ¿no? En un tiempo muy reducido. Este libro tiene sus 3 actos divididos en 3 partes, como les dije, para Rayos, Ciudad sin Dios, y... ¿cómo se llama este último? El Retrato Hablado. Y indudablemente muestran en un mosaico complejo y a la vez asimilable, totalmente basado en la anécdota, que es la base de toda sabiduría, de toda filosofía, la realidad de una ciudad que a todos se nos fue de la mano, ¿no? A los cuates de la provincia, que siempre vivimos añorándola porque no nos tocaba la bicicleta rodada 20 y solo la llamada del secuaz de Chabelo, ni siquiera nos hablaba.
así de ignorados. Hasta los propios chilenos que tuvieron que vivir todo ese tiempo sufriendo las salas de mueble troncoso, básicamente. Pero bueno, cuéntanos mejor bien todo esto de Confidencial. Bueno, gracias por la paciencia de todos los que están aquí para corresponder con estas jornadas policíacas que organiza el ciudadano José Ra. Bueno, hay algo que a partir de las charlas que hemos tenido a lo largo de la primera conversación que tuvimos hace unas horas con Bev y con Rodrigo, y después la presentación que mismo Bev hizo acerca de su antología de relato de ciencia ficción, que me puso o me aclaró un punto importante que yo no sé si Bev en este caso compartirá conmigo, pero como escritor creo que bueno, o los escritores creo que se pueden dividir en dos: los escritores que escriben libros y los acumulan, y los escritores que trabajan en pro de una obra, de construir una obra, a partir de sus obsesiones, a partir de sus propias deficiencias, de sus temores, pero también de gustos y de defender, digámoslo así, lo que sería el leitmotiv de lo que los lleva a ser escritores y de todo aquello que impulsa su literatura. La literatura es vitalidad. Y yo creo que hay muchos escritores que pueden presumir de ella y hay otros que no. Y yo creo que la diferencia puede estar a partir de dónde está lo que tú, digámoslo así, defiendes sin ser panfletario en cuanto a lo que da motivo a tu obra. En este caso en particular, o en este libro, que es una alusión clara a la obra de James Ellroy, este escritor de Los Ángeles, que tiene una novela magnífica que se llama LA Confidential. Yo decidí ponerle DF Confidencial como un abierto reconocimiento a quien me parece uno de los autores norteamericanos, por lo pronto, más importantes de los últimos 30, 40 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante mucho tiempo, o durante la mayor parte del tiempo que llevo queriendo convertirme en escritor, una de mis preguntas fundamentales ha sido: ¿qué es lo que quiero narrar y cómo lo voy a narrar? ¿Desde qué perspectiva lo estoy narrando? ¿Qué es lo que quiero contar? Y de un tiempo a la fecha, que vengo leyendo la obra de este escritor, Ellroy, que me parece uno de los novelistas más delirantes y descabellados que tiene ahorita el panorama norteamericano en las letras, me doy cuenta que es un tipo que empieza como un novelista del subgénero policíaco, y que poco a poco va creciendo hasta convertirse en alguien que indaga en la historia social de su propio país y en un excelente cronista. Más allá de lo policíaco, es un cronista, es un escritor que tiene una polifonía, digámoslo así, de voces a partir de ciertas obsesiones personales, que es el crimen como tal. Me parece que una responsabilidad de un escritor, o al menos para mí, es ampliar la geografía, es decir, crecer como escritor y como lector en la periferia del canon literario convencional. En México estamos muy viciados con la herencia de Octavio Paz, por un lado, de Carlos Fuentes del otro, y de una serie de escritores que se han convertido en canónicos y que creo que tanto como lectores como escritores nos han impedido voltear hacia otras expectativas, hacia otras propuestas literarias que me parecen sumamente importantes, pero que siguen hasta el momento considerándose periféricas, menores, etcétera. Y esto vuelvo por lo que tú manejabas hace rato, con la cuestión de la ciencia ficción, que por cierto Ballard decía que la verdadera literatura del siglo XX era la ciencia ficción. Yo lo ampliaría con todos estos escritores serios que a partir de la nota roja, que a partir del relato policial, que a partir de la historia social de cada país, de las microhistorias, de lo que se le considera como la microhistoria, están creando un nuevo discurso para entender el momento en el que vivimos, o para hacer un recuento o una revisión de nuestra historia y de lo que hemos sido, a partir no solo de la cultura sino también de las letras. Y me parece que este tipo de escritores como James Ellroy en este momento es un escritor muy vigente por ello, porque no solo es un gran escritor de novelas policíacas, es un gran escritor a secas, punto, por apuesta, por la dimensión de su obra y por todo lo que implica que alguien canalice su energía creativa en explorar una parte del pasado de su país, la historia reciente de los Estados Unidos, de los años 50, 60, 70 en concreto, para desenmarañar todo un discurso y toda esta, e incluso para contravertir toda esta
poética aristotélica que nos dice que solamente hay un canon y que este es el que hay que seguir como escritores. Entonces, a partir de todos estos valores, que como escritor que se forja a sí mismo, es decir, yo no vengo egresado de escuela, entonces puede crecer un poco liberado de este canon tan pesado que hay que cargar, en donde si no te lees el Quijote, en donde si no te leíste, no sé, a Manuel Paino, ¿no? Si no te leíste pues todas estas obras canónicas mexicanas, parece ser que no pudieras ser ni lector ni escritor.